También gostaria de agradecer la oportunidad de aquí estar compartiendo y más aprendiendo do que compartiendo. Para mí es una gran oportunidad y un gran honor. Y en este encuentro latinoamericano de abogados laboralistas, el tema que nos tocó presentar se refiere a la crisis económica y la flexibilidad laboral. Entonces, pensando sobre este tema, mi querido amigo Paulo y yo discutimos algunas preguntas y llegamos a algunas conclusiones que nos gustaría de compartir con vosotros. Siendo así, la pregunta inicial que nos motivó a reflexionar fue: ¿debe el derecho del trabajo preocuparse con la productividad de las empresas? Es decir, la productividad debe ser un objeto de preocupación y estudio del derecho del trabajo. En continuación, profundizamos las reflexiones para pensar sobre una segunda pregunta. ¿Las reglas de derecho del trabajo deben ser flexibilizadas para combatir la crisis económica? Esta es una cuestión sensible que está muy en boga en este escenario de crisis que estamos todos viviendo, cada país a su manera. Seguinte. Entonces vamos a tratar de nuestra primera cuestión, que es: ¿debe el derecho del trabajo preocuparse por la productividad de las empresas? Para contestarla, tenemos que tener en cuenta dos conceptos claves. En primer lugar, debemos reflexionar acerca de lo que es de hecho productividad. Después, pensar un poco sobre cuáles son las funciones del derecho laboral en este contexto. Adelante. Desarrollando el concepto de productividad, pensamos que es posible comprender la productividad de dos maneras distintas. La primera tiene que ver con el resultado de la producción, o sea, la productividad como resultado de la producción. Una segunda manera de pensar este concepto tiene que ver con el incremento o empeoramento acerca de las relaciones técnicas de producción. Entonces, en lo que se refiere a la productividad como resultado, es decir, dando un peso mayor al producto resultante de las relaciones laborales, nos preguntamos: ¿debe el derecho laboral preocuparse con el resultado de la producción de las empresas? ¿Esa es una finalidad del derecho del trabajo? Sobre ese aspecto, pensamos que no. El derecho de trabajo no tiene como objetivo hacer que las empresas produzcan más. Toda la lucha de la clase obrera para la implementación y desarrollo del derecho laboral no tiene relación con la producción. Por lo tanto, no es un objeto del derecho laboral el rendimiento de la producción. En esa medida, el derecho laboral no debe preocuparse con los resultados de la producción de las empresas. Por otro lado, ¿y si entendemos productividad como la mejora o empeoramento de las relaciones técnicas de producción? En este sentido, pensamos: ¿debe el derecho del trabajo preocuparse por las relaciones técnicas de producción de una empresa? Para responder esta cuestión, tenemos que tener claro el concepto de relaciones técnicas de producción. ¿Qué es esto? Miren, adelante. Miren, la producción de bienes, cualquiera que sea, se realiza a través del ejercicio de las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas son el conjunto de los medios de producción, que incluyen los medios de trabajo y los objetos de trabajo,
y el trabajo productivo, que es la fuerza de trabajo en sí, la energía humana que opera los medios de producción para transformar el objeto de trabajo. Esta relación entre los medios de producción y el trabajo productivo es lo que llamamos relaciones técnicas de producción. En lo que se refiere al aumento o disminución de la productividad sobre la óptica de las relaciones técnicas de producción, nos preguntamos: ¿debe el derecho de trabajo preocuparse con la relación que los trabajadores y trabajadoras tienen con los medios de producción? O sea, los medios y los objetos de trabajo. En este aspecto, creemos que sí. El derecho laboral tiene como una función inmediata la protección y la mejora de las condiciones de trabajo de todos los trabajadores. Y aquí hacemos una distinción. Entendemos que la protección es una función negativa de actuación del derecho laboral. Es decir, el derecho laboral es una herramienta utilizada para proteger a los trabajadores de situaciones de peligro, impidiendo la superexplotación con objetivo de preservar la salud y su capacidad de seguir trabajando. Así es que es función inmediata del derecho laboral actuar para cohibir actos que, inseridos en la relación técnica de producción, pongan a los trabajadores y trabajadoras en situaciones de peligro o riesgo, sean estos riesgos físicos o psicológicos. Un ejemplo simple de la función negativa es la prohibición de horas extras más allá del límite legal. La función inmediata positiva del derecho laboral en el campo de la productividad es la mejora de las condiciones laborales, o sea, el derecho de trabajo actuando con el objetivo de mejorar la calidad de vida en el trabajo. Por lo tanto, además de la función negativa, que actúa por medio de prohibiciones o sanciones, el derecho del trabajo tiene una función positiva inmediata, cual sea actuar para estimular el progreso de las relaciones técnicas de producción, proporcionando un medio ambiente de trabajo laboral más sano para todos los trabajadores. Un ejemplo simple de esta función positiva es el incentivo de la práctica de gimnástica laboral o la preocupación por la ergonomía. Por lo tanto, volvemos a la pregunta inicial. ¿Debe el derecho laboral preocuparse con la productividad de las empresas? Para esta pregunta, tenemos dos respuestas a depender de cómo entendemos productividad. Si entendemos la productividad como simples aumento o disminución de la producción, es decir, si el foco está en el producto resultado de la producción, la respuesta es negativa. No debe el derecho de trabajo preocuparse con los resultados de la producción. Sin embargo, si entendemos productividad como el perfeccionamiento o empeoramiento de las relaciones técnicas de producción, sí. En este caso, el derecho de trabajo debe preocuparse tanto por la protección de los trabajadores cuanto con la mejora de sus condiciones de trabajo. Sin embargo, algunas experimentaciones empíricas nos muestran que el perfeccionamiento de las relaciones técnicas de producción resulta en un desarrollo de la productividad en los dos sentidos que aquí presentamos, tanto los resultados da producción como de las relaciones técnicas de producción. Un estudio conducido pelo Dr. Andrew Oswald de la Universidad de Warwick, en el Reino Unido, apuntó que empleados felizes son 12% más productivos. La doctora Sonja, de la Universidad de California,
muestra que hay un aumento de 37% en las ventas y 3 veces más creatividad de los empleados más satisfechos. En el mismo sentido, el proyecto Trabajo Mejor, desarrollado por la OIT, demuestra que las condiciones de trabajo en las fábricas de ropa, conocidas por sus malas condiciones de trabajo y bajos salarios, no perjudica la productividad ni la rentabilidad de las empresas. Por tanto, ante todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos concluir como respuesta a la primera cuestión planteada que, aunque las funciones del derecho de trabajo no tienen nada que ver con los resultados de la producción de las empresas, al respecto del derecho laboral, se convierte en un importante factor de los desarrollos de los resultados y, consecuentemente, de la propia empresa. O sea, de acuerdo con lo que explicó el Dr. Max hoy más temprano, el derecho laboral, el resultado de la conciliación de clases, acaba por mantener el sistema capitalista. Y ahora, paso la palabra para el Dr. Paulo Yamamoto para seguir consumiendo la próxima pregunta. Gracias, Clara. Bueno, a mí también es muy importante estar acá. Estoy muy emocionado. Gracias por estar hasta ahora y para oírnos. Y bueno, tengo una nota metodológica antes de empezar. Es que, bueno, no hay preguntas neutras y tampoco no hay respuestas neutras. Y además, lo más importante es que no hay como enfrentar preguntas que no sean neutras de forma neutra. Y sí, tenemos un lado, elegimos un lado, que es el lado de la clase obrera. Y creemos que hasta hoy, no ha tenido ningún otro pensador que ha avanzado tanto radicalmente, o sea, indo hasta la raíz de los problemas del capitalismo, que Karl Marx. Y para esto él le llevó una vida entera. Y no es posible que nosotros en pocas horas o en poco tiempo conozca toda la obra y pueda hablar de todo lo que él pensó. Pero estamos intentando hacerlo, estamos estudiando con Daniela, con Moro, en la universidad que estudiamos, y decidimos enfrentar las cuestiones que no son neutras por este viés metodológico del marxismo. Esto es importante decir porque Karl Marx es seguramente el autor que es más criticado y menos leído en la historia de la filosofía. Entonces, este es un desafío que estamos llevando. Y así que es, fue un poquito atrás esto. Debe el derecho laboral ser flexibilizado, reducido para combatir la crisis económica. Y así como la Clara hizo esta pregunta, que no es neutra, para poderlo enfrentarla hay que tener otras cuestiones que son cuáles son las formas de combatir la crisis, qué es la crisis y cuál es la función del derecho laboral frente a la crisis. Bueno, entonces la primera pregunta, ¿cómo se combate una crisis? Hay dos fórmulas, hay dos maneras de se combatir una crisis tradicionalmente, la manera ortodoxa y la manera heterodoxa. La respuesta ortodoxa es la flexibilización, mientras la respuesta heterodoxa es la intervención estatal. Fernando, por favor. Gracias. Bueno, no sé cómo hice esto, pero cerré mi presentación en mi computadora. Bueno, combate a la crisis por el camino ortodoxo, la flexibilización. La respuesta ortodoxa es la flexibilización de leyes, pero no todas, solamente las leyes sociales, porque la ley penal, esto va ampliando. ¿Por qué? Porque esta flexibilización de leyes, sacando los derechos sociales, atacando la previdencia, haciendo las reformas laborales,
va a crear un enorme número de desempleados, de miserables y que con hambre van a practicar actos de violencia. Entonces, esta historia del Estado mínimo no pasa de una gran mentira, como lo explicó lindamente el profesor Duarte de Argentina. Es que para el derecho penal, el Estado mínimo significa una ampliación, pero para el derecho social, el derecho laboral, sí hay una reducción de su tamaño. Y bueno, estas respuestas de FMI, de todos los ortodoxos, defienden privatización, o sea, vender el patrimonio que los estados han construido por generaciones y entregarlas para los extranjeros, así como están haciendo en Brasil hoy. Desreglamentación, pero no es solo para sacar derechos. Hay una clase que gana muchos derechos y van a ser muy más ricos con toda esta crisis, que es el capitalismo financiero. No hay ninguna respuesta ortodoxa que no se base en garantir el pago de la deuda externa. Se van endeudando y se van pagando esto y no pagando como educación, seguridad, salud, etc. Además, hay otro tipo de respuesta, que es el camino heterodoxo, la intervención estatal. Esto tiene que ver con el pensamiento que desarrolló Keynes después de la crisis de 1929, el crash de la bolsa de Nueva York. Y él pensó, el Estado sirve para intervenir cuando las fuerzas privadas están en crisis. Entonces, hay que tener inversión estatal para proteger el mercado de trabajo, para proteger el mercado interno. Sí. Esto fue, por ejemplo, es un ejemplo de lo que hicieron los gobiernos populares de América Latina. Esto fue lo que hizo Lula, esto fue lo que intentó hacer Dilma y hizo en su primer mandato. Esto fue lo que intentó hacer y hizo la pareja K, Cristina y Néstor Kirchner. Fue lo que intentó hacer y hizo Evo, Hugo Chávez, Maduro. Pero esta solución, aunque sea muy mejor que la otra, no es infalible. No tiene la capacidad de superar las crisis. Vean por ejemplo las crisis que enfrentaron Argentina, que enfrentó Brasil, que enfrenta Venezuela. Bueno, uno puede decir, vale, pero estas crisis fueron causadas por el capital extranjero, foráneo. Sí, es verdad, pero el capital foráneo es una fuerza que actúa en la realidad y no se puede analizar sin ellos. Entonces, tampoco este camino es infalible. Entonces, hay que avanzar. Bueno, entonces tenemos la situación de crisis económicas y tenemos dos caminos. Y digo ahora que los dos caminos están interdictados. Ninguno de los dos pueden ofrecer una respuesta para superar la crisis. ¿Por qué? Porque, como explicó nuestro maestro argentino, piensan que la crisis es algo que se pasa como una interrupción de un momento que se va de crecimiento constante. Pero no es eso. La crisis es el capitalismo. No hay capitalismo sin crisis. No hay crisis. Solo hay capitalismo porque hay crisis. No existe, no se puede separar. Lo que hay son pequeños periodos que hay estabilidad. Estos son periodos especiales, pero la normalidad del sistema capitalista es la crisis. ¿Y por qué? Porque el capitalismo, como saben ustedes,
es un sistema individualista que está basado en la lucha de todos contra todos. Está basado en el individualismo, ¿sí? Y si todos están luchando contra todos, alguien va a ganar, alguien va a perder. Así es la crisis. Son quien pierde. Bueno, veamos. A esta hora exactamente, como decía Mercedes, hay un niño en la calle. A esta hora exactamente va a morir un niño de hambre. Pero nuestro mundo produce lo suficiente para que todos nosotros comamos y digiramos 2.500 calorías por día. Pero mismo así, a esta hora exactamente, hay un niño en la calle y hay un niño que se va a morir de hambre. Vale. Ahora, déjame preguntar a mi comandante Lidia Guevara, ¿cuántos de estos niños que van a morir de hambre son cubanos? Muy bien. A esta hora exactamente hay millares de casas en Brasil, de donde yo vengo, y que están vacías. Y hay millares de brasileños que van a dormir en las calles. ¿Sí? Bueno, entonces va a decir, bueno, Brasil es un país de Latinoamérica, ¿no? Esto pasa. Vale. Ahora déjame preguntar a una canadiense. Amanda, por favor, ¿hay alguien que va a dormir en la calle hoy en Canadá? Amanda, please, do you think there is anybody who will sleep in the street because there is homeless in Canada? Vale. Sí, hay muchos. Lidia, ¿hay alguien que va a dormir en la calle en Cuba porque no tiene casa? No, el problema es que nosotros sí lo tenemos escrito en todos los lugares. Ninguno es cubano. Vale. Entonces, es que bajo el capitalismo solo se puede existir calidad de vida, la calidad de vida de Dinamarca y Noruega y Suiza, porque existen países con calidad de vida como Burkina Faso, Chad y Niger. ¿Sí? Entonces, en este escenario de crisis, ¿cuál es la función del derecho laboral? El derecho laboral tiene como objetivo central que se mantenga el capitalismo, que se reproduzca el capitalismo, que las empresas no exploten los trabajadores hasta que ellos mueren. Sí. Esta es la función última hecha por medio de las funciones inmediatas que Clara dijo, que es de proteger a los trabajadores y mejorar las condiciones laborales. Así que tenemos una contradicción, ¿no? Dijo que capitalismo es crisis. Dije además que los derechos sociales, sobre todo el derecho laboral, tienen como función última garantizar la reproducción del capitalismo. ¿Cuál es la conclusión? Que el derecho laboral no es una arma potente para que se logre vencer la batalla constante contra la crisis. Pero no es una arma tomada aisladamente, solamente ella. Vale, está bien, gracias Fernando. Esta es una frase de Marx que él puso, en verdad, Luisa, esta es una frase que no es de Marx, es de Flora Tristán, que era una de las primeras revolucionarias feministas y que escribía con Marx, y Marx escribió esta mensaje en los estatutos de la Asociación Internacional de los Trabajadores. Entonces, está diciendo que la emancipación de la clase obrera debe ser obra de los obreros mismos. O sea, no somos nosotros, abogados y jueces, que vamos, por medio de una acción judicial, superar el capitalismo, superar las crisis. ¿Quién puede superar las crisis? Son los trabajadores ellos mismos. Pero esto no quiere decir que no tengamos que hacer nada. Es necesario porque el derecho de trabajo para reproducir el capitalismo se pone con las funciones inmediatas que Clara habló, que es proteger a los trabajadores y mejorar el medio ambiente de trabajo. Y esto tenemos que luchar porque
estas funciones inmediatas del derecho de trabajo sí logra a mejorar la vida de los trabajadores. Sí, esto es cierto. Entonces, próximo Fernando, por favor, adelante. No se puede confiar en el derecho como una arma suficiente para superar el capitalismo, pero una vez que sabemos de esto, el derecho sí se puede volverse una arma muy poderosa para ayudar en esta tarea de la humanidad. Además de la lucha institucional que tenemos en los tribunales todos los días, que tenemos frente a los abogados de empresa, que tenemos frente a los jueces que se creen que son jueces de derecho, pero son en verdad jueces de derecha. Además de estas luchas cotidianas de nosotros, hay las luchas en las calles. Y estas dos luchas son igualmente necesarias. Es verdad que la que tiene mayor potencialidad son las de la calle, pero nosotros tenemos un importante papel a cumplir, ¿vale? Entonces, todo esto no es tarea fácil. Nosotros fuimos, somos y probablemente seguiremos siendo perseguidos por luchar por la clase obrera. Estos son 3 jueces de Brasil que están a este momento siendo perseguidos por defender la clase obrera y por respetar la Constitución, ¿sí? Nosotros es posible, y ahora me recuerdo de tantos abogados de acción laborales que fueron perseguidos y masacrados por defender la clase obrera, por defender la humanidad. Me recuerdo de los abogados argentinos y de los jueces argentinos también, que van a tener una moción acá en el enlace. Pero además de estos luchadores de las instituciones, tenemos también nuestros luchadores que fueron además de perseguidos, masacrados, como Ernesto Che Guevara de la Serna, como Santiago Maldonado, que fue masacrado por el gobierno Macri, y como este jurista sindical de acá, que es Mario López, no sé cómo. Sí, pero es que tengo un problema con el R, no sé. Ahí está, sí. Mario López Larrave. Que dice que la pérdida de la fe en las leyes y en quienes las aplican nos conduce a medidas de hecho. Y así, compañeros, termino mi presentación diciendo que esto, lo que estamos haciendo y que se tiene que hacer, no es simplemente algo que hacemos porque a nosotros nos gusta el color rojo o porque, no sé, nosotros estamos haciendo esto lo que hacemos por la humanidad, porque hoy, además del niño que se va a dormir en la calle, además del niño que se va a morir de hambre, hoy nuestro mundo se camina para la barbaridad total, sin los medios, violando todo el medio ambiente y caminando para una situación que no se podrá más vivir. Entonces, no es una tarea simplemente para los obreros, pero sino para toda la humanidad. Y así, quiero terminar diciendo que nosotros somos estos jueces que se creen que son de derecho, pero son de derecha. Ellos están luchando contra los trabajadores, contra nosotros, contra Clara, contra Moro, contra Max, contra uno de los abogados. Pero nosotros estamos luchando contra el capitalismo y nosotros somos del tamaño de nuestros enemigos. Nosotros somos gigantes y por eso, como se dice en Cuba, venceremos. Gracias.